Ustedes revisaron un caso de hiponatremia, revisaron más o menos lo que son los compartimientos de líquidos extracelulares, intracelulares, en fin, vamos a tratar de hacer algo un poquito más aplicado a la parte clínica, repasando algunos conceptos básicos, tratando de ustedes como estimularlos a que empiecen a coger amor a la medicina, ¿no? Y porque les sirve para lo que van a hacer la actividad que le digo, lo que van a hacer ahorita en las primeras semanas de abril. Líquido electrolito. Este librito, cuando yo estaba más o menos en primer semestre, segundo semestre, ustedes no habían nacido, ni siquiera eran espermatozoides. Me lo pusieron a revisar el origen de la vida de Oparin, ese es un ruso. Y bueno, y ahí narra todo lo que es el comienzo de la vida que comenzó en el mar, básicamente, ¿no? En ese tiempo, cuando los organismos eran simples y estaban en el mar, prácticamente no tenían ningún problema de deshidratación ni nada por el estilo. En la medida en que apareció la evolución y se salieron del mar, los seres vivos tuvieron que llevarse el mar en el cuerpo y se lo llevaron formando la corriente sanguínea y todo lo que es el líquido intersticial, y ahí es cuando comenzaron los problemas. Compartimiento de líquidos corporales, eso lo saben ustedes. Para recordarles, tenemos la célula, el vaso sanguíneo, básicamente la célula del líquido intracelular y el líquido extracelular que lo componen el intersticio, que es lo que está entre el vaso sanguíneo y la célula, y el líquido extracelular a su vez se subdivide en dos, ¿no? Que es el líquido intravascular y el líquido intersticial. Entonces, retomamos. Nosotros tenemos líquido intracelular, líquido extracelular, 2/3 partes del líquido intracelular están dentro de la célula. La otra tercera parte se divide 3/4 parte en el intersticio y 1/4 parte en el lecho vascular. Cuando nosotros tomamos un vaso de agua, 1 litro de agua, el agua se distribuye así. O sea, nos tomamos 1 litro de agua y 2/3 partes se van para la célula. O sea, que el litro de agua que nos tomamos, más o menos 600, 700 mililitros, centímetros cúbicos, entran a la célula. 3/4 parte de la tercera parte se van para el intersticio y solamente 1/4 parte para el lecho intravascular. Por eso nosotros, es decir, de 1 litro de agua que nosotros nos tomamos, solamente para el lecho intravascular, más o menos entrarán por ahí 100, 150 mililitros. ¿Qué significa eso? Que cuando un paciente llega deshidratado y nosotros necesitamos ponerle líquido y llega con la presión baja, entonces necesitamos tener buen líquido intravascular. Por eso no utilizamos agua pura, porque es poca la cantidad que se va a quedar en el lecho intravascular. Entonces utilizamos una solución que llamamos solución salina, que es una mezcla de sodio, cloro diluido en agua. Cuando nosotros utilizamos solución salina, o sea, una mezcla de sodio y agua, básicamente se queda en el líquido extracelular. O sea, del litro, 3/4 partes se queda en el intersticio y 1/4 parte se queda en el lecho intravascular. Eso para que recuerden la distribución del agua, o sea, la cantidad de agua que tenemos en el transcurso de la vida. Cuando somos bebés recién nacidos, prácticamente son una bolsita de agua. Lo usan con una aguja y se desinfla, ¿no? Ya más o menos en edad adulta, más o menos un 60%, más o menos es agua, y vemos que ya en los pacientes ancianos la cantidad de agua va disminuyendo, ¿verdad? Alrededor de un 50%, en la mujer incluso un poco menos, por ahí un 45% es agua. Ya sabemos, los electrolitos son elementos, ¿no? Son iones que tienen una carga eléctrica y que a la larga lo que hacen, tienen la capacidad de hacer conducción eléctrica. Se llama electrolito. En la práctica clínica esto es lo que nosotros miramos: sodio, potasio, calcio, cloro, fósforo, magnesio. Todos tienen su carga: sodio positivo, potasio positivo, calcio positivo, cloro negativo, magnesio, fósforo positivo. Todo esto produce muchas alteraciones y eso lo ven mucho en la práctica clínica. Hay tanto hiper como hipo, o sea, aumento o disminución
de cualquiera de esos electrolitos. Vamos a centrarnos en el sodio, que es más importante y es lo que ustedes han revisado. Estos son los órganos que intervienen en la regulación de los líquidos, lo que es el corazón, riñón y el cerebro. Básicamente el corazón lo que hace es bombear el agua, bombear la sangre. Entonces por eso el bombear la sangre la lleva al riñón. El riñón es donde maneja los líquidos, básicamente expulsa lo que necesita expulsar a través de la orina. Eso es lo que nosotros llamamos gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Más o menos son 5 o 6 litros que bombea el corazón cada minuto. El cerebro, que aporta en este cuento, es a través de la producción de la hormona antidiurética. Ya saben que eso, bueno, no sé si ya lo han revisado, pero eso se produce, se está depositada en la hipófisis. Digamos que es la glándula maestra, es la madre de todas las glándulas, es el director de orquesta, básicamente, de todo el sistema hormonal. Entonces, ella no se produce en la hipófisis, se produce más arriba de la hipófisis, en el hipotálamo. Entonces ella desciende por la sangre y se deposita en la hipófisis posterior. La hormona antidiurética, como saben, básicamente lo que hace es retener, diure significa como productor de orina. Entonces, antidiurético es disminuir la producción de orina, de líquido. Entonces, lo que hace es retener agua en el riñón. Fisiología renal, ¿han visto algo? Entonces ya saben que la hormona antidiurética a nivel de los sistemas colector, a nivel del tubo contorneado distal, empieza a retener agua a través de unos receptores que tienen ahí una proteína transmembrana que se llama aguaprinas. Aguaprinas lo que hacen es retener agua. Y el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Como su nombre lo dice, renina, riñón, se produce en el riñón cuando hay disminución de la cantidad de agua que llega al riñón. El riñón es capaz de censarlo. No necesariamente el paciente puede estar deshidratado, o sea, solamente digamos que el paciente tenga la presión baja por alguna razón, ustedes después conocerá más adelante, pero bueno, al paciente se le baja la presión, la cantidad de sangre que llega al corazón, al riñón, es baja y el riñón lo capta, sensa eso y empieza a producir una sustancia que es la renina, que se produce en el aparato ¿qué? El aparato yuntaglomerular, que es un tubo contorneado distal y las células yuntaglomerulares. Entonces él produce la renina se dirige al hígado, que eso lo transforma en la sangre, y en el hígado se produce ¿cuál? La angiotensinógeno, la renina la convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 a través de una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, ENCA, la convierte en angiotensina 2. Esto ustedes más adelante lo van a ver porque en el manejo de algunos medicamentos se trabaja mucho sobre la ENCA, básicamente. Entonces, la angiotensina 2 actúa sobre la glándula suprarrenal, que es ese casquito amarillo que se ve encima de los riñones, en una capa, en la corteza, ¿en la capa qué? ¿Sí lo he leído o no? Eso sí o no. La glándula suprarrenal es ese casquito que tiene los riñones arriba y se divide en dos partes, médula y corteza. La médula tiene que ver tiene un origen más del sistema nervioso, ahí donde se producen la adrenalina, catecolaminas, que llaman así. Pero la corteza es donde se produce la aldosterona, en la capa más superficial, que es la capa glomerular. Entonces la angiotensina 2 actúa sobre la capa glomerular para que se libere la aldosterona y la aldosterona se va al riñón y empieza a retener sodio y agua a nivel del sistema, del tubo contorneado distal y el sistema colector. ¿Estamos bien ahí, no? Entonces, cuando un paciente tiene problemas de líquidos, ya sea porque hay deshidratación, edema, vamos a fijarnos que el corazón, riñón, una parte del cerebro a partir de la hormona antidiurética y las suprarrenales son las que tienen que ver, ahí tiene que haber algún problema en ese lado, cuando hagamos algunas alteraciones electrolíticas, hidroelectrolíticas. El edema, ya saben que es el aumento
de agua en el líquido intersticial. Cuando se acumula agua en el líquido intersticial, es lo que nosotros llamamos edema. Lo que pasa es que puede haber edema y no lo podemos anotar fácilmente. Tiene que haber una cantidad importante. Se calcula que más o menos tiene que haber unos 5 litros para poder detectar clínicamente que el paciente tiene edema, que es acumulación, repito, en el líquido intersticial. ¿Recuerdan la fuerza de Starling? Es importante. Presión hidrostática, presión óptica, ¿sí lo revisaron también? ¿Sí? La fuerza de Stanley, un fisiólogo británico. Aquí está el vaso sanguíneo, el intersticio. Y básicamente lo que explica la fuerza de Stanley es que en el capilar, la arteria o en las veninas, ¿sí? Los vasos pequeños, hay una presión que es la presión hidrostática, que es la presión que hace el líquido en las paredes, ¿no? Y siempre trata de salirse el agua, ¿no? Como eso es semipermeable. Y hay una presión de líquido que hay en el intersticio, que es mucho menor. Entonces, si vemos el vector, siempre nos indica de que el agua se sale del vaso hacia el intersticio. Y hay una presión que se llama la presión colodiosmótica que la producen las proteínas. Especialmente, ¿cuál proteína? La albúmina, es la más importante. Prácticamente es la que va a producir la presión colodiosmótica, que hace una fuerza viceversa. O sea, lo que hace es tratar de mantener el agua dentro del vaso sanguíneo. Y hay una presión colodiosmótica que trata de mantener el agua en el intersticio. Esto es mínima, esto es prácticamente casi cero. Porque en las proteínas casi, en el líquido intersticial casi no hay proteínas. Cuento. Sí, oncótica, colodiosmótica. A la larga, si nosotros, hay una ecuación, no vamos a hablar de esa ecuación donde lo que hacen es sumar menos resta esta, la suma de esta menos resta, pero a la larga siempre va a haber un vector de salida de líquido normal, fisiológico, del vaso sanguíneo al intersticio. Siempre se va a estar saliendo. O sea, la fuerza de mantenerlo adentro o por fuera siempre nos lleva a sacarlo. Es una pequeña cantidad y entonces hay unos vasitos que se llaman los vasos linfáticos, que es otra tubería diferente a los vasos sanguíneos normales, que eso recogen ese líquido remanente y lo lleva nuevamente a la circulación venosa normal. Esto es lo que uno encuentra, ¿no? Este llama el signo de la fobia. Es lo que uno ve. O sea, hay acumulación en el líquido intersticial. Siempre cuando van a buscar eso, siempre presionen sobre algo duro, sobre la superficie ósea, o sea, donde hay un hueso. Si ustedes presionan sobre algo, donde, sobre todo en abdomen, donde no hay algo que le dé una fuerza contraria, entonces difícilmente vamos a encontrar el edema. Entonces siempre presionemos sobre superficies óseas. Eso se ve con frecuencia en la pierna. Muchos médicos ya graduados todavía buscan el edema en la parte externa de la pierna. La parte externa de la pierna hay ni hueso. El hueso está la tibia, que hay que estar más pegado. El otro está en un peroné, que es pequeño. Entonces siempre sobre la parte interna, que uno se toca ahí el hueso, ahí sobre eso hagan presión y ahí encontrarán ustedes que si el paciente tiene edema se va a ver el signo de la fobia. A veces ni siquiera, ¿sí? Los capilares, claro, son los vasos más pequeñitos. Tanto el capilar arterial y venoso, ¿no? A veces no necesariamente ni siquiera el signo de la fobia, a veces el paciente trae el signo de fobia de la casa, ¿no? Porque con los zapatos o la sandalia ahí se ve la marca de edema, ¿no? En la pared abdominal. Listo, lo que pasa es que, o sea, lo que sucede es, o sea, uno puede encontrar edema en la pared abdominal, porque hay dos cosas. Una cosa es dentro de la cavidad del abdomen, intracavitario, que se llama citis. Ese no es el espacio intersticial, no es un espacio intersticial, es otro espacio, pero son cavidades virtuales que tenemos en el organismo. O sea, lo que es la cavidad peritoneal, la cavidad pleural, pericárdica. Entonces, cuando se acumula el líquido ahí,
eso se llama CITES. Hay unas pruebas que no sé si todavía maneja un poco la anatomía. Para buscar la CITES, cuando hay mucho líquido, el intestino flota, el intestino está lleno de aire básicamente, entonces él flota, ¿verdad? Entonces uno golpea, lo que se llama percusión, uno golpea con el dedo y va a encontrar un sonido que se llama timpánico, es como si uno tocara una caja vacía, ¿verdad? Sí, es una caja vacía o la caja de lo que tocan cajas en vallenato. Entonces es un sonido que se llama timpánico, pero si ese paciente, por gravedad, si ese paciente lo volteamos, digamos hacia el lado derecho, claro, el agua se va para acá y los intestinos suben. Entonces, ya el timpanismo empieza como a cambiar. O sea, cuando está acostado de lado, lo vamos a ver acá. Si lo ponemos de este lado, lo vamos a ver por acá. Eso le llama. Y la matidez, que es cuando es agua, que es un sonido un poquito más sordo, va a ser cambiante. O sea, cada vez si yo lo digo, yo hago un movimiento para acá, a ver matidez en la parte inferior y timpánico arriba. Así que uno se da cuenta más o menos la presencia de CITES. Lo mismo es que hay un signo que se llama signo del témpano de hielo. En esta zona, el hígado, a veces cuando hay mucho líquido, uno coge el hígado y o sea, como un témpano de hielo cuando tenemos en una vasija, uno coge el hielo y lo hunde y él sale y vuelve y está. Entonces uno coge el hígado y él hace lo mismo. Se llama síntoma del témpano de hielo. El edema intersticial, si hay que hacer un poquito de presión y se puede encontrar en el edema de la pared abdominal. ¿Ya estamos aburridos, no? Mira, esta es la CITES, básicamente. Se llama barriga de batracio, es una rana. Se ven pacientes que tienen problemas de cirrótico, ¿no? Y se les sale el ombligo por ahí. Edema de miembros inferiores, el edema facial. Esta zona aquí, la telita que tenemos acá en los párpados inferiores es muy lasa, es muy suavecita, entonces fácilmente se acumula líquido. O sea, puede haber poquito líquido y se acumula una barbaridad, ¿no? Los boxeadores apenas medio le golpean, enseguida se les inflama la región periorbitaria. Usualmente el edema comienza por pura gravedad, él se acumula en la zona de declive. O sea que si nosotros vamos a encontrar el edema, silencio, nosotros vamos a encontrar edema en los miembros inferiores básicamente. O sea, si el paciente está acumulando líquido, básicamente vamos a encontrar edema en los miembros inferiores. Si el paciente caminara con las manos, se va a hinchar son las manos. Cuando el paciente está acostado, y lo van a ver ustedes más adelante en clínica, pacientes que están acostados, que tienen una enfermedad pulmonar, cardíaca, no puede levantar, se patina, a veces no le encontramos el edema en las piernas, entonces toca buscárselo en la espalda, ¿no? Porque siempre va a buscar la zona de declive. Hay pacientes que uno llega en la mañana, lo saluda, ¿cómo está? Y lo ve como hinchado de medio lado, la cara y el brazo, y dice, doctor, se me está hinchando el brazo derecho. Entonces, usualmente lo que el paciente creo que hizo, durmió prácticamente toda la noche de un lado. El agua va buscando siempre por declive su gravedad. Eso es lo que nosotros hacemos cuando un paciente tiene edema. Teniendo en cuenta la fuerza de Starling, entonces el edema se produce por dos cosas: aumento de la presión capilar o disminución de la presión coleidosmótica. Ahí ni más nada. Así es de sencillo. Eso es para bruto esto. Ya, aumento de la presión capilar, disminución de la presión coleidosmótica, o las dos, porque pueden estar simultáneamente las dos. Entonces, cuando vemos aumento de la presión capilar, nosotros siempre pensamos riñón, hay un problema de riñón o un problema del corazón. O sea, el riñón no está eliminando suficiente cantidad de líquido, o el corazón no está bombeando y se está represando todo el agua en las venas, en el hígado, en fin. Entonces, cuando el edema, siempre que nosotros tenemos un paciente con edema, buscamos el corazón y a veces le hacemos
miramos la función renal, que uno lo ve a través de un examen que se llama creatinina en sangre, es una sustancia que nosotros medimos y medimos la función del riñón. El paciente que está hinchado, siempre le hacemos su creatinina y el nitrógeno ureico. Y usualmente le hacemos un ecocardiograma. O sea, para mirar, el cardiograma es una ecografía del corazón para ver qué tanto está bombeando. O sea, si el corazón no ha perdido fuerza como bomba, porque si pierde fuerza, sabe que el corazón lo que hace es, llega sangre de un lado, la echa para hacia adelante. Llega sangre, la echa hacia adelante. Pero si no empieza a represarse el agua, porque no puede bombear, entonces se empieza a llenar de agua, y se empieza las venas a hincharse y a salirse más agua y a hincharse la persona. Entonces, siempre con edema, siempre estamos mirando riñón y estamos mirando la función del corazón. Y con relación a la disminución de la presión cloridosmótica, básicamente solicitamos una albúmina en la sangre, los niveles de albúmina para ver cómo está. Entonces, si los niveles de albúmina están bajos, solamente pueden suceder dos cosas: o que no se están produciendo o se están perdiendo. ¿Y por dónde se pierde la albúmina? La zona importante es por el riñón. Hay una enfermedad que se llama síndrome nefrótico. O sea, que el riñón es como una especie de coladera. El síndrome nefrótico es como cuando la coladera se rompe y se llena de huecos, se empieza a pasar lo de la fruta, la semilla. Lo mismo sucede el riñón. El síndrome nefrótico es una enfermedad en que se pierde, se empieza como a romper y se salen las proteínas, se empiezan a fusionar. Eso se ve mucho en el diabético. La otra posibilidad es que no se produce. ¿Y dónde se produce la albúmina? En el hígado. Entonces, de pronto el paciente tiene un daño en el hígado, no está funcionando, una cirrosis, que es una pérdida de todas las funciones del hígado, y se empieza como a colocar pequeño y a llenarse lo que llama una fibrosis, a llenarse de cicatrices, en fin. Entonces, ese es el enfoque que nosotros hacemos en los pacientes con edema. Detectarlo clínicamente, como les dije, y básicamente es mirar esa parte, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta, duda o algo por ahí? Para el riñón, creatinina y nitrógeno ureico. Solamente hacemos ecocardiograma en el corazón. Bueno, repasando esta parte, las fuentes de entrada y salida del agua en el organismo, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros siempre tenemos una entrada que son las fuentes exógenas, lo que viene de afuera, que es básicamente lo que tomamos, un poquito más de 1 litro, y el agua que produce los alimentos. Todos los alimentos tienen agua. Todos los alimentos tienen agua, entonces, más o menos aporta como 1 litro, y del metabolismo celular hay muchas reacciones químicas donde produce agua. Tienen una menos cantidad, más o menos unos 300 mililitros. Y las pérdidas básicamente son estas 4, ¿no? Pulmón, piel, le llaman insensible porque uno no siente, no está respirando y está botando vapor de agua. Siempre, cuando está respirando, botando vapor de agua. Y por la piel, uno constantemente está botando agua por la piel. Lo que pasa es que cuando hay mucho calor, la temperatura ambiental es demasiado alta, o sea, nosotros siempre botamos agüita y se evapora, se va evaporando inmediatamente, pero cuando la temperatura del medio ambiente es muy alta, se empieza a producir mucho a través del sudor, o sea, mucha agua, y no es capaz de, no se evapora, y entonces comienza uno a sudar, que ya uno a botar cantidad de líquido. Entonces, y los otros sitios de la orina, que aportan más o menos 1,5 litros, y las materias fecales, más o menos unos 100 mililitros. Eso más o menos se mantienen como una especie de un equilibrio. Es decir, si un paciente está deshidratado es porque tenemos problemas en la entrada, o sea, el paciente no está tomando líquido, no está tomando agua, o tenemos un aumento en las pérdidas, ya sea por el pulmón, por la piel, mucha sudoración, orina, o sea, uno puede perder por la orina. Los pacientes diabéticos, que se le va el azúcar por la orina, el paciente diabético con problemas en el manejo del azúcar, no se mete a la célula, no se mete a la célula, comienza a acumularse en la sangre y se elimina por la orina. Se empieza a eliminar por la orina y como la glucosa tiene un efecto osmótico, el chupa agua, entonces la persona comienza a orinar y orinar y orinar. Es orina cantidades de litros, ¿no? Es agua de azúcar, es como agua panela.
le echas limón y ya. Eso se llama orinoterapia, ya. Si es para adelgazar, pues la piel. En la antigüedad lo hacían, ¿no? En la antigüedad lo hacían, o sea, cogían, o sea, Hipócrates y su combo, ellos tomaban el agua, en la orina, y probaban, a ver si era azucarada. Eso lo hacían, eso sí lo hacían, pero eso formaba parte de, no había otra forma de saber, entonces. Y ahí viene la palabra melitus, de miel, como azucarada. A veces lo ponían si no le gustaba tomarse el agua, entonces lo ponían a orinar ahí en un árbol y al ratico llegaban las hormigas, con el azúcar. Se secaba el agua y quedaba como la azuquita. Es una de las pérdidas. El paciente diabético pierde mucha, cuando tienen descompensado el azúcar muy alta, pierde mucho por la orina. Y la materia, las heces y también, bueno, vómitos, en fin, que también se pierde. Esto es para repasar lo mismo, ¿eh? El equilibrio que hay más o menos entre las ingestas y las excretas. Este es el componente del líquido extracelular y el componente del líquido intracelular. Son muy similares, excepto el sodio, que es el elemento, es extracelular. El potasio es intracelular. Por eso hay una bomba que se llama bomba de sodio-potasio. Entonces, como hay mucho sodio afuera, se mete y el potasio está adentro y se trata de salir. Entonces, la bomba de sodio lo que hace es el jueguito ese. El sodio entra y yo lo saco. El potasio se sale y yo lo meto. Así se la pasa toda la vida la bomba de sodio-potasio. Deshidratación, lo mismo. Entonces, la deshidratación se produce por dos cosas: o porque aumentan las pérdidas, o porque hay disminución en el aporte de líquido. Disminución en el aporte de líquido básicamente es la poca ingesta de agua, ¿no? Eso se ve sobre todo en los abuelitos que lo dejan ahí el fin de semana y nadie, como no tiene ni fuerza para levantarse a tomar agua, eso lo traen el lunes o martes al hospital deshidratado completamente. Y el aumento de las pérdidas de líquidos, lo repito: piel, riñón, tubo digestivo y el pulmón. Esto es lo que vemos en los pacientes que hacen grandes maratones. Hay pérdida abundante de líquidos, en este caso por dos sitios, ¿no? Por la piel, por la sudoración profusa, y ¿por dónde más? Por el pulmón. El paciente está, lo que llamamos, hiperventilando. Paciente con diarrea abundante. Este más si está en la jugada y recursivo. La que si no está en la jugada es esta. Ese es un estudiante de semestre pasado, caminaron el parcial. Aquí en Camándula, allá al frente, ¿no? Vomitando. ¿Sí lo reconocen, no? O las pérdidas por líquido, ¿no? Ya sea por lo que decía, por la orina se pierde, ya sea por... En los pacientes diabéticos es frecuente lo que le dije, ya por lo que expliqué, y los pacientes que utilizan un medicamento que se llama los diuréticos, que lo que hacen es eliminar líquidos. Lo más importante es furosemida, hidroclorotiazida, que ese es uno de los casos que le habían dicho. Estos son los signos y síntomas de deshidratación, ¿no? Boca seca, el signo de pliegue, ¿no? O sea, la piel pierde turgencia. Normalmente nosotros ponemos la piel y se recoge, o sea, se llega a su posición original. Cuando la piel pierde líquido, se deshidrata, entonces uno la da y queda como una signo de pliegue, queda como ahí levantadita, ¿no?
Son pacientes que se ven muy postrados, como la foto de la mitad, pacientes que no tienen, con la presión baja, no orinan, así como el chiquito que está con los ojos hundidos, eso se llama enoftalmo, o sea, que el ojo se siente uno que están como los ojos hacia adentro, la lengua completamente seca, con la lengua. Hay pacientes que empiezan a veces a respirar por la boca, porque, bueno, por algún problema especial o en la noche respiran por la boca, entonces la lengua se les reseca. Eso no significa que esté deshidratado. Y ojo, cuando vayan a ver ahorita pacientes allá y vean la zona de ver la lengua, más que todo en esta parte que le llamamos el dorso, lo que hay que ver es el piso de la lengua, en la parte de abajo, que esa sí no se reseca. Entonces a veces el paciente, por decir respira mucho por la boca, tiene un problema de obstrucción nasal o serodermi con la boca abierta, entonces se le reseca la lengua. No vayan a decir que el paciente está deshidratado. Entonces pidan que le levante el piso de la boca, y si se ve posiblemente está húmedo, entonces no está deshidratado, o miran la parte del ojo, la conjuntiva, si hay líquido ahí. ¿Estamos bien? Bueno, al grano, como dijo el dermatólogo. Entonces, a los niveles normales de sodio en sangre son más o menos 135, 145. De pronto van a encontrar algunas variaciones en algunos libros que dicen que es 136 y tal, pero más o menos 135 y 145 es lo que trabajamos. Si está por debajo de 135 es hiponatremia, si está por encima de 145 hipernatremia. Sencillo, ¿no? La osmolaridad sérica. Es un concepto que necesitamos manejar en el paciente que tiene hiponatremia. ¿Sí? La osmolaridad es una forma de medir la concentración de un soluto, de una solución, ¿no? Y nos mide mucho la capacidad osmótica que tiene ese elemento, ¿no? Entonces, la osmolaridad sérica más o menos es 285, más o menos 10 miliosmoles por litro, en el suero, en la sangre, en el plasma, que también llamamos. Eso se puede medir, ¿no? O sea, hay aparatos que se llama osmómetro y se mide directamente la osmolaridad, pero usualmente eso no se hace rutina, no lo hacen. De pronto en algunos laboratorios de investigación, entonces lo que nosotros hacemos es calcularla. ¿Cómo la calculamos? Tomamos en cuenta las sustancias que son, o sea, que más contribuyen a la osmolaridad, o sea, las que tienen osmóticamente más activa, que es el sodio. Se multiplica por 2 porque el sodio siempre va con el cloro, ahí al ladito. La glucosa, lo que le dije ahorita del diabético, ¿no? Ellos tienen mucha capacidad osmótica. Y el nitrógeno ureico es poco lo que aporta, pero bueno, esa es la fórmula que hay para calcular la osmolaridad sérica. Nosotros se piden los niveles de sodio, de glucosa en sangre, el nitrógeno ureico se divide entre 18 porque ese es el peso molecular de la glucosa, que es para convertirlo a osmole, o sea, para convertirlo, para que todos sean la misma unidad. Y el nitrógeno ureico sobre 2.8, que es el peso molecular. Es para convertir las unidades y unificarlas. 285 más o menos 10. Bueno, entonces, ¿qué sucede cuando se altera el sodio? ¿Ustedes saben el concepto de hipertónico? ¿Quién digo yo? ¿Qué es? Esa es la relación que es una solución con relación al plasma, ¿no? Con relación al plasma. Entonces se llama hipertónica si es más alto que la polaridad del plasma, o isotónica, o hipotónica si es más bajo. Entonces, cuando nosotros colocamos una célula, que es una célula, la colocamos en un medio hipertónico, o sea que hay más
en este caso hablamos del sodio, hay más tonicidad afuera, hay más osmolaridad, entonces el agua que está dentro de la célula se comienza a salirse, ¿sí? Eso creo que lo tienen claro, ¿no? Entonces se deshidrata la célula, que es lo que vemos ahí. Cuando la célula está en un medio isotónico, digamos que mantiene, se vuelve neutro, o sea, no pierde ni gana líquido, pero cuando está en un medio hipotónico, entonces la célula comienza a chupar agua y se hincha, ¿sí? Eso le sucede al cerebro, eso sucede en el cerebro, y es lo que produce los síntomas, tanto de la hiponatremia como de la hipernatremia. Este es un dibujo clásico que está en una revista de medicina interna clásica también en New England, que lo que queremos explicar es lo mismo, o sea, un cerebro, cuando el cerebro normal está metido en un medio hipotónico, el cerebro comienza a perder agua, se comienza como a deshidratar, y eso le produce síntomas al paciente. ¿Cómo? Entonces el cerebro comienza como a adaptarse, y comienza como a adaptarse a perder también algunos elementos que se llaman iones moles para tratar de bajar también su molaridad y equilibrarla con la del plasma. Pero nosotros cuando si nosotros ya en el tratamiento, y ojo con eso, cuando nosotros vamos a tratar a un paciente que tiene hiponatremia, si hacemos una corrección muy rápida, o sea, ese paciente que tenían ustedes por ahí, que tenía un sodio, ¿cuánto? 110. Lo normal es hasta 135, ¿no? Si nosotros a ese paciente le empezamos a subir ese sodio de manera rápida, lo podemos matar. Entonces, voy a ver cómo le voy a explicar. Si uno tiene, o sea, si la osmolaridad del cerebro con la del plasma, digamos que está en equilibrio. Si la osmolaridad de la sangre comienza a bajar, o sea, porque se produce una hiponatremia, comienza a bajar, ¿qué sucede en el cerebro? O sea, si yo tengo osmolaridad y comienzo a bajar, ¿el agua por dónde se va a coger? No, inicialmente se va como a meterse al cerebro. Eso es lo que produce unos síntomas en el paciente. Entonces comienza a bajar y se empieza a meter. El cerebro trata de adaptarse, entonces comienza a bajar la del plasma y el cerebro también trata de bajarla, de tratar de equilibrarla. Lo que pasa es que el cerebro es muy lento. El cerebro es muy lento, o sea, el sodio del agua, la osmolaridad del plasma puede bajarse rápido y el cerebro todavía se queda, dura más tiempo en tratar de equilibrarlo. Pero llega un momento en que lo equilibra, ¿sí? Entonces el paciente puede tener 120 de sodio, 125 de sodio y está bien. Si ese paciente nosotros le subimos la osmolaridad muy rápidamente del plasma, ¿qué pasa con el agua? ¿Dónde coge? Se sale hacia el plasma y el cerebro se deshidrata. Cuando se hace esa deshidratación tan súbita y brusca, produce un daño. Nosotros le llamamos mielinolisis, o sea, una destrucción la mielina, que es una sustancia que rodea las neuronas y los nervios, ¿no? Cuando hay hipernatremia lo mismo. Si el paciente tiene una osmolaridad del plasma elevada y entonces el cerebro comienza a adaptarse, si de pronto hacemos un bajonazo rápido, el agua se mete al cerebro y el cerebro se hincha, produce un edema cerebral, y eso también puede ser fatal para el paciente. El concepto es claro: nosotros no podemos corregir la hiponatremia ni la hipernatremia de manera brusca, porque lo que terminamos es haciendo daño. Se recomienda, es una regla de oro, que más o menos en 24 horas uno debe aumentar el sodio en la sangre más o menos unos 8 o 10 equivalentes. Es decir, si esa gente tenía 110, creo que tenía 110, yo no le voy a subir esos 135 en medio día ni un día, no. Eso toca de manera lenta, o sea, 8 o 10 equivalentes en 24 horas. O sea, que en un día, al día siguiente, después de 24 horas de darle una infusión de una solución, ese sodio puede estar por ahí en 120, al otro día en 128, poco a poco. O sea, uno puede durar 2, 3 días, 4 días corrigiendo eso. Pues el concepto, que se le olvide todo lo que he dicho hoy, pero eso no se le olvide, y eso va a ser para toda su vida.
Sí, claro, por eso es que producen los síntomas. Es decir, venga, les comento, si tengo un paciente que se me está bajando el sodio, si ese paciente se me baja el sodio en horas o días, al bajarse la osmolaridad en el plasma, el agua se mete al sistema nervioso, al cerebro, y produce un poquito de edema cerebral. Eso es lo que produce los síntomas. O sea, por eso es que el paciente llega confuso, puede convulsionar, o sea, es por eso que produce los síntomas. Si es, incluso, silencio, a veces uno ve un paciente que tiene 120 de sodio y lo ve llevado, ahí acostado, simple, y otro paciente de 120 jugando un partido de fútbol, y ambos tienen 120. Lo más probable es que el que está llevado fue un bajonazo muy brusco que no permitió que el cerebro se equilibrara. O sea, lo baja bruscamente, claro, se produce un edema en el cerebro y produce los síntomas, ¿sí? Entonces, pero de pronto el que está jugando fútbol se empezó a bajar durante días, y el cerebro, como es más lento, pero y ahí lo va siguiendo y mantiene la osmolaridad equilibrada, entonces no le produce síntomas. ¿Fíjate eso, claro? Eso. Van a haber pacientes que tienen sodio, digo, en 125, y uno lo ve mal y el otro lo ve normal. Eso es frecuente, ¿no? Eso es frecuente. Esta es la de la hipernatremia, ¿no? Básicamente es lo mismo, pero al revés. El cerebro, cuando está dentro de un medio hipertónico, entonces comienza a deshidratarse, el cerebro trata de salirse de una serie de sustancias osmóticas para tratar de equilibrarlo todo el plasma, se equilibra, y lo mismo, si hacemos una corrección rápida, vamos a producir daño en el paciente. Entonces, corrección de sodio, ya sea para aumentar o para disminuir, no debe ser más de 8 a 10 equivalentes en 24 horas. Regla en el manejo de la hiponatremia o hipernatremia. Esto es lo mismo. Estos son como los síntomas, tanto de la hiponatremia como de la hipernatremia. De pronto algunas palabras no las tienen claras, pero lo que me refiero es que, digamos que casi que todo lo que está aquí, tanto la hipernatremia como la hiponatremia, tienen que ver con el sistema nervioso. O sea, los síntomas de la hiponatremia y la hipernatremia básicamente son del sistema nervioso. Entonces produce todo lo que ustedes ven ahí, letargia, que es gente como medio apagado, apatía, sin ánimo, desorientado, dolor de cabeza, conductas incoherentes en comportamiento, bueno, en fin, convulsiones, en coma hasta la muerte, ¿no? Y la hipernatremia lo mismo, ¿no? El estado mental alterado, agitación, irritabilidad, letargia, estupor, coma, en fin. Todos esos son síntomas, estupor es una disminución de la alteración de la conciencia. O sea, empieza como a dormir, digamos que es lo que está antes del coma. El paciente que está en coma está prácticamente inconsciente, sin reflejos, casi es lo que está un poquito antes del coma. Estupor es una forma de... Es que la clasificación de los niveles de conciencia se dividen básicamente en alerta, el paciente que está alerta o está en coma. O sea, son totalmente contrarios. Y en la mitad de ellos hay una cantidad de presentaciones. El paciente sonoliento, nubilado, confuso, estuporoso. O sea, eso ya es una presentación mía. Por acá preguntan la respiración de Tay-Stokes. La respiración de Tay-Stokes, ven al paciente que comienza a respirar y empieza a aumentar la respiración. Empieza suave. Y empieza a aumentar, o sea, lo que llaman un hiperventilar. Empieza a aumentar y otra vez se comienza como a quedarse otra vez lento, dura un tiempo sin respirar y vuelve y arranca. Eso se llama respiración de Tay-Stokes o ciclopnea.
porque es cíclico, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, así se la pasa. Eso tiene que ver con... ¿Han visto algo de fisiología respiratoria? Gas carbónico, cosas así, ¿no? Eso tiene que ver con el umbral del centro respiratorio en el cerebro. Es unas alteraciones que producen ahí. Pero... Ya, los pacientes que tienen hipernatremia, y eso lo hacemos rápido porque ahorita miramos lo de hiponatremia, que es un poquito más enredado. Pero hipernatremia es sencillo. O sea, si un paciente tiene el sodio en la sangre elevado, es por dos cosas. ¿Cómo? Sí, pero eso, bueno, ya eso son patologías. Digamos, desde el punto de vista fisiológico, si yo tengo... No, ni siquiera hay que saber médico ni haber leído. Si yo tengo... Si a mí una sustancia, un soluto, se me está concentrando en un vaso de agua, ¿sí? Es por dos cosas, porque tiene mucha sal, poquita agua, ¿no? ¿Ya? En medicina es eso. La gente con hipernatremia o tiene mucho soluto o está corto de líquido, ¿sí? Eso es. ¿Por qué tiene mucho soluto? Porque está en el mar y se tragó un poco de agua con sal. Que la polidipsia pregunta que... Sí. O sea, la polidipsia es, digamos que es un término técnico de decir que una persona tiene mucha sed y que tiene polidipsia. Silencio. Entonces, lo que le estaba diciendo ahorita, el paciente con hipernatremia son dos cosas, o porque tiene mucha sal o porque está deshidratado, o sea, se perdió líquido. Y ahí es lo más frecuente, que haya perdido líquido. Por eso es que le genera sed. No, es un sí, lo que no es que el paciente que tenga sed tiene hipernatremia, no. La sed es una manifestación de cantidades de enfermedades, ¿no? Entonces, repito, el paciente que tiene hipernatremia o está corto de líquido o tiene mucho soluto. Entonces, si tiene mucho soluto es que, o sea, ganancia de sodio que llama o pérdida de agua pura, que es lo que se... Esta diapositiva es como... No se me vayan, perdón un momentito. No se me vayan a enredar con esta diapositiva. Lo que quiero decir es que el paciente que tiene hipernatremia o tiene pérdida de agua pura o pérdida de líquidos, ya sea porque ha perdido mucha agua por diurético, como el caso de la hidroclorotiazida o furosemida, o por glucosa en el paciente diabético, bueno, o alguna enfermedad renal del riñón, o ha perdido mucho líquido por el tubo digestivo, por vómito, diarrea, en fin, y pérdida cutánea. Los pacientes que están con quemaduras, la quemadura hace perder mucho líquido. Se han visto pacientes quemados, se dan, pues eso es agua, botan cantidades de agua. Entonces, casi que la hipernatremia es sinónimo de deshidratación, que estamos cortos de líquido. Usualmente es un sinónimo de que el paciente está deshidratado cuando el paciente está con hipernatremia, porque la hipernatremia que produce por ganancia de sodio es rara. O sea, lo que te digo, el paciente tiene una cantidad de agua en el mar ahí, empezó a tragar agua, es una cantidad de sodio que le entra ahí. Pero no vamos a hablar mucho de hipernatremia, pero básicamente el concepto de que mucho de hipernatremia es casi sinónimo de que el paciente está deshidratado. La hiponatremia. Cuando el paciente tiene una hiponatremia que nos llega ahí al hospital, nosotros siempre le vamos a poner nombre y apellido, y los dos apellidos. Y el primer apellido es la osmolaridad. O sea, cuando un paciente está con hiponatremia, lo primero que vamos a calcular es la osmolaridad. Entonces necesitamos
tener silencio. Lo primero que vamos a tener es la osmolaridad, ¿no? Esta es la fórmula que habíamos dicho, 2 veces el sodio más la glucosa y el líquido nureico. Entonces, el paciente se puede dividir en que el paciente tiene una osmolaridad normal, baja o alta. Ese es el primer apellido. Nosotros, cuando llega el paciente con hiponatremia, le ponemos el paciente hiponatremia hipoosmolar o hiperosmolar o isoosmolar. Ese es el primer apellido que nosotros le ponemos. Y es el diagnóstico que le ponemos. Entonces, calculamos la osmolaridad, entonces miramos el sodio, hacemos la formulita, el azúcar, el líquido nureico, en fin, y nos da tanto. Ya sabemos que más o menos la osmolaridad es ¿cuánto? ¿Cuánto fue que dijimos? Listo, entonces es lo primero que vamos a hacer. Pacientes que tienen hiponatremia con osmolaridad normal, básicamente son dos. Pacientes que tienen los triglicéridos es un tipo de grasa, o que tienen las proteínas elevadas. Eso es lo que llamamos una pseudo hiponatremia, porque es una falsa hiponatremia. Realmente el paciente no tiene hiponatremia. Es un problema como de hipertrigliceridemia, hiperproteinemia. Entonces, esto es lo que sucede, para explicarle por qué la hiperproteinemia y la hipertrigliceridemia. Entonces, si nosotros tenemos en el litro de plasma del paciente, si el paciente tiene triglicéridos o proteínas normales, el sodio siempre se va a medir en la parte sobrenadante. Entonces tiene 140 equivalentes en 1 litro de agua, ¿sí? Pero si el paciente tiene los triglicéridos y las proteínas muy elevadas, entonces la parte sobrenadante va a ser pequeña, entonces va a haber menos cantidad de sodio y entonces nos van a reportar que tiene 130, este es un ejemplo, por litro, ¿sí? ¿Sí queda eso claro y estamos enredados? O sea, es una cuestión más bien como de laboratorio, sí, no es que el paciente realmente tenga hiponatremia en su sangre, no. Es la muestra que se toma, pero si tiene mucha parte sólida, entonces, claro, como eso mide el sobrenadante y va a haber menos sodio, entonces es eso sobre el total, entonces va a dar lo que llama una pseudo-hiponatremia. No, es que realmente el paciente no tiene hiponatremia. No, es que uno tiene que saber, es que eso lo ve uno paciente, por decir algo, hay una enfermedad donde se producen muchas proteínas, es un cáncer, se llama mieloma, se producen muchas proteínas. Digamos que es un hallazgo normal, o sea, el paciente no va a llegar por hiponatremia, no va a tener síntomas, nada, no tiene nada, sino que uno lo va a encontrar dentro del estudio de otra enfermedad, puede encontrar el sodio elevado y lo puede explicar por eso, pero el paciente no va a tener síntomas de nada. Hay un cáncer de la sangre que se llama mieloma múltiple. No sé si han hablado de las células plasmáticas, las que producen, ¿sí? Inmunoglobulinas. Hay un cáncer que se llama mieloma múltiple, que es un aumento, una proliferación de las células plasmáticas y comienzan a producir muchas inmunoglobulinas, o sea, muchas proteínas. Eso es una enfermedad que se puede ver. Y los triglicéridos, pacientes que tengan problemas de los lípidos, o sea, no hay maillada genético, en fin, que tengan los triglicéridos altísimos, en 1000, 2000. Sí, pero digamos en el laboratorio, no en el cuerpo, no en el plasma. Es una cuestión, por eso lo llaman pseudo-hiponatremia, porque es una falsa, no es realmente, a pesar de que nos reportan eso, en el in vivo el paciente no tiene hiponatremia. Es una cuestión in vitro, o sea, en el laboratorio, por la forma en cómo se hace el procedimiento. No le botemos corriente a esto. Seguimos. Los pacientes con hiponatremia, con osmolaridad elevada, tenemos la hiperglicemia, o sea, el paciente diabético. Si ustedes ven en la fórmula está la glucosa, entonces obviamente si yo aumento uno de los numeradores, se me va a aumentar la osmolaridad. Entonces si yo tengo una glucosa que normalmente es 100 aproximadamente, 80 a 110,
Pero si tiene una glucosa en 1000 y yo hago la fórmula, claro, la osmolaridad me va a salir elevada. Entonces, esos pacientes, digamos que esa es la principal causa de hiponatremia con osmolaridad alta. O sea, los pacientes que se les eleva el azúcar bastante. ¿Sí? No, eso sí se ven, claro. Claro, porque la osmolaridad es en sangre. O sea. Bueno, olvidemos esos dos y arranquemos que es lo más, que es realmente lo que llama la hiponatremia verdadera, es la osmolaridad baja. Cuando el paciente tiene la osmolaridad baja, entonces le ponemos el segundo apellido. Entonces ya sabemos, hiponatremia, hiposmolar, y de acuerdo al líquido extracelular lo dividimos en que tiene el líquido extracelular elevado, normal o bajo. ¿Cómo sabemos que tiene un paciente un líquido normal, bajo o alto? ¿Cómo sabemos? Llegó el paciente, tiene una hiponatremia, le hacemos el cálculo de una hiponatremia hipomolar, entonces yo voy a ver, le voy a poner el segundo apellido, entonces yo voy a ver cómo está el líquido extracelular. ¿Y cómo haces? El examen físico. El examen físico, o sea, o el paciente está deshidratado con todos los signos de deshidratación que le dije ahorita, tiene la presión baja, se pone taquicárdico, la mucosa seca, el paciente no orina, todo eso es lo que ustedes tienen que preguntar en la actividad que van a tener. Si el paciente poco orina, presión baja, los ojos hundidos, o sea, el enostalmo, las mucosas secas, el paciente postrado, como adormilado, sonoliento, es un paciente que tiene el líquido extracelular bajo. Y viceversa, si el paciente está hinchado, abotagado, edema en miembro inferior, en fin, o así, ese paciente tiene un LED elevado. Si no tiene ninguno de los dos, es normal. Entonces, ese es el segundo apellido que nosotros le ponemos a los pacientes con hiponatremia. Y de las causas y no vamos a ahondar mucho en eso, porque eso son patologías ya, ustedes verán más adelante en medicina interna. De las causas de líquido de hiponatremia hiposmolar con LED normal, quizás la más importante es la secreción inadecuada de hormona antidiurética, el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal. No vamos a meternos mucho ahí. La secreción inadecuada de hormona antidiurética es una producción exagerada de la ADH por el cerebro, por la hipófisis, una liberación bastante exagerada, entonces comienza a retener agua. Empieza a retener agua. ¿Y por qué el paciente no se hincha? Porque, miren aquí, o sea, es una hiponatremia hipomolar con el LED normal, o sea, no está hinchado ni está deshidratado, pero tiene una hormona antidiurética que empieza a retener agua, ¿y por qué no se hincha? Porque sin el agua ¿Cómo? No, pero está reteniendo agua. Yo le di ahorita al inicio, yo le había dicho de un vaso de agua, ¿no? O sea, la hormona antidiurética retiene es agua pura. ¿Sí? El agua y si le mete un litro, si él retiene un litro de agua, se va una parte, o sea, 2/3 partes al líquido intracelular. 2/3 partes, o sea, entre 600 y 700 mililitros. Recuerda que el edema lo produce la acumulación de líquido en el intersticio, ¿sí? Entonces, de lo que queda, por ahí unos 300 mililitros, una cuarta parte es intravascular, ¿sí? O sea, por ahí unos, qué sé yo, casi 100 mililitros. O sea, que la cantidad que realmente va al intersticio va a ser poca. Entonces, los pacientes, usualmente que tienen secreción inadecuada de hormona antidiurética, usualmente no están hinchados. De hecho, dentro de la definición, para hablar de secreción inadecuada de hormona antidiurética, la definición es que el paciente no esté ni deshidratado, ni esté, ¿cómo es?, edematoso, que esté normal. O sea, tiene que haber una secreción inadecuada bárbara durante mucho tiempo para que medio se pueda ver un edema, pero eso usualmente no es porque, lo que le dijo, se necesita por ahí unos 5 litros de agua para que se empiece a ver el edema. ¿Cómo?
Sí, no es suficiente para retener el líquido, claro. Y al retener el agua pura, diluye el sodio, ¿no? La otra causa es la otra son los pacientes que tienen hiponatremia, con molaridad baja y el líquido extracelular elevado. Y entonces hay 4 enfermedades clásicas: 2 del riñón, que es el síndrome nefrótico y la insuficiencia renal. Le había dicho, el riñón lo que hace es eliminar, entonces empieza a retener y se hincha. El síndrome nefrótico, que le dije ahorita, silencio, que le dije ahorita, y que el síndrome nefrótico es una pérdida de las proteínas por la orina, entonces se pierde la presión osmótica y comienzan a retener el líquido y a producir el edema. La cirrosis, que es una enfermedad de hígado donde no se produce albúmina, entonces hay disminución de la presión osmótica, entonces se produce el edema. Entonces es sencillo, la gente con hiponatremia, con polaridad baja, delta alto, son esas 4. Paciente con daño en el corazón, empieza a bombear nombre y empieza a represar agua. Paciente con el síndrome nefrótico porque se pierden las proteínas. La insuficiencia renal porque no se elimina y el riñón se empieza a hincharse la persona. Y los pacientes con cirrosis porque no se producen las proteínas. Y los pacientes con hiponatremia, o movilidad baja, el líquido bajo, básicamente vamos a hacer 2 cositas. Nosotros pedimos siempre, medimos el sodio en la orina y lo dividimos en 2, si está bajo o está alto. O sea, si está más de 20 o menos de 20. Y ahí encontramos las otras patologías. O sea, si el paciente tiene como pérdidas, o sea, cuando el sodio urinario está bajo es porque hay pérdidas por fuera del riñón, diarrea, vómito. Cuando hay diarrea y vómito y el paciente está deshidratando, el riñón lo que hace es retener sodio y agua. Retiene, porque comes. Es una forma y entonces el sodio en la orina va a estar bajo. Pero si el paciente está tomando son diuréticos, como la hidrocorticoide de esta señora, la furosemida, que lo que hacen es dejar que escapar el sodio, entonces el sodio en la orina va a estar elevado, ¿no? Sí, también le llaman el LEC, o sea, el líquido extracelular también lo llaman, como la bulimia forma parte del LEC, entonces también le llaman hiponatremia hipomolar, hipervolémica o normovolémica o hipovolémica, es lo mismo que decir con LED alto, bajo o normal. Y por último, solamente para recordar que nosotros vamos a dar el tratamiento. Estas son las soluciones que nosotros utilizamos ahí en el hospital para manejar los pacientes ya sean con hiponatremia o hipernatremia. Usualmente la solución salina, que es el 0.9%, es una solución isotónica. La solución hipertónica es del 3% y la hipotónica es el 0.45%. Eso lo utilizamos, no vamos a hablar de eso. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí vamos a terminar ya. ¿Listo? Bueno, listo. Silencio. Silencio. Una compañera de ustedes pregunta que la paciente que estaba tomando hidrocorticoide, que es un diurético, que lo que hace es que no se reabsorba el sodio y se escape con el agua y produce diuresis. ¿Qué pasa con la paciente después? Si esa paciente tiene tendencia a hacer hiponatremia por hidrocorticoide, no se usa. O sea, se suspende, se reemplaza por otro medicamento. Hay personas que tienen tendencia a que uso hidrocorticoide así hiponatremia, entonces ya se deja de utilizar. O
hay un diurético que se llama ahorrador de potasio, se llama espirolactona. Entonces uno puede combinar las dos, pero no, usualmente uno las suspende. Creo que mañana hay una actividad, ¿no? A las 10 de la mañana. Sí, básicamente, entonces, sobre el caso que revisaron, sí, más o menos como para aclarar dudas y eso. Entonces nos vemos mañana por acá, 10 de la mañana. Gracias.